Hola, bienvenidos a otro capítulo de Gato Pedagógico, esta ocasión en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pues es importante ver también esta parte histórica, eh, no tanto de la cuestión pedagógica, que bueno, para los que hemos estudiado la carrera, llevamos esta asignatura. En la parte también de asignatura de Historia de la Pedagogía concentrada en México, pues también vamos a ver cómo se ha dado esta evolución y finalmente también cómo la mujer ha tenido un papel importante a lo largo de la historia educativa. Si bien en los últimos años pues es más visible porque se ha escrito un poco más acerca de este fenómeno y es más visible cómo los papeles dentro de las escuelas, de los puestos burocráticos, institucionales, escolares, pues han ido teniendo un valor y también se les está considerando con mayor proporción. Sin embargo, este video pues va un poco relacionado a cómo es la mujer, cómo ha estado relacionada la mujer y la docencia. Yo en esta ocasión hablaré de la situación de México, pero apuesto que en América Latina y en muchas partes del mundo hay ciertos paralelismos con lo que con la situación mexicana. Eh, Primeramente porque si de ustedes, siendo no pedagogos, pero todos hemos estado en una institución educativa, nos daremos cuenta que la mayoría de los profesores de preescolar hasta primaria, en su mayoría serán mujeres. A lo mejor últimamente y apenas últimamente, hay una integración eh, mayor de los hombres a las instituciones educativas. Sin embargo, eso no ocurría en el pasado. De hecho, existen artículos que mencionan que hubo una gran cantidad de profesoras y quiero creer que casi la mayoría eran docentes mujeres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en México. ¿Y por qué se le consideraba a la mujer para tener este papel como docente? Pues primeramente porque la mujer es madre y al ser madre pues tiene ese instinto maternal para poder tener a los niños. Finalmente esta educación informal que recibimos pues es de parte de la madre. Entonces, muchas veces por eso la educación está ligada a la mujer. Y más en las primeras letras, veremos que en su mayoría seguirán siendo mujeres. No quiero decir que no haya hombres, también hay hombres que ahorita se están dedicando a la docencia y qué bueno que ya haya esta equidad de géneros en la cuestión educativa. Sin embargo, en carreras como pedagogía o trabajo social, o algunas, por ejemplo, escuelas normales, pues en la gran mayoría siguen siendo mujeres. Entonces, pues sí, vemos que este papel de la docencia, pues, y de la enseñanza, pues va muy ligada a la mujer. Como les mencionaba en esas primeras letras, preescolar, primaria, veremos muy enraizado aún esto. En México, al menos esta feminización docente, pues fue dada porque pues a principios, finales de siglo, precisamente se buscaba que la población se pudiera alfabetizar. Se crean escuelas secundarias únicamente para niñas. Esas niñas que después tomarían el rol de profesoras y que también estas profesoras darían clases de primaria a otras niñas o niños. Casi en su mayoría, aún así, les daré un artículo en este video en el que menciona, ¿no?, que se quería formar precisamente esta educación de mujeres hacia mujeres y en cierto momento todavía se pensaba que la educación del hombre debía de ser distinta a la de la mujer. Entonces, muchas veces, pues sí, hubo ideas bastante encontradas y misóginas respecto a por qué la mujer debía ser la que tenía que tomar el papel de profesora para las primeras letras. Y también recordar que, bueno, muchas niñas no tenían el acceso a la escuela. Entonces, pues veremos que
que habrá ideas como que la mujer era ignorante, bueno, que antes, o sea, se mencionaba de antes de que la mujer no fuera a las escuelas o y se integrara al mundo laboral o a enseñar o a dedicarse a trabajos que no fueran del hogar. Se decía, ¿no? Que antes la mujer era ignorante pero buena, pero se menciona como buena para las cuestiones del hogar, para hacer de comer, para atender a un marido. Entonces, un tanto a lo mejor en nuestra actualidad pues sí es muy extraño y a lo mejor todavía hay gente que lo piensa, a lo mejor todavía hay gente que busca una mujer para que haga el quehacer de su casa, como pareja, ¿no? Por ejemplo, todavía se da que a lo mejor todavía se dividen los roles de esta forma, pero bueno, a lo mejor hasta en su misma casa han escuchado, ¿no? Que antes la mujer era distinta, porque sí se dedicaba a su casa, porque sabían hacer de comer, porque tenían esa cuestión de hacer las cosas de su casa, ser amas de casa. También decía otras frases que la ciencia no era la que innovaba a la mujer, o sea que la mujer no era lo suficientemente capaz para entender las ciencias. Entonces, pues, ¿qué le quedaba? O sea, sí era pues que ser profesora, ¿no? Enseñar las primeras letras. De hecho, como les mencionaba, lo que eran estas escuelas secundarias para niñas, después se convertirían en las normales de profesores. Y pues yo creo que algo positivo de todo esto, primero fue que este papel de que la mujer fuera docente, pues también abrió un espacio para la profesionalización. También, pues, de que se abrieran espacios educativos para niñas, que fue muy importante. Y también creo que al menos en muchos escritos, en muchas películas, por ejemplo, ahorita recuerdo una película de donde sale María Félix, que es creo, una película del cine clásico mexicano donde va a una comunidad rural, ¿no? Y sufre acoso y todo esto y la profesora finalmente eh, pues termina teniendo conflictos dentro con las mismas autoridades del pueblo. Se las recomiendo si la quieren ver, que son de las cuestiones, ¿no? Que todavía estaban muy marcadas, que todavía se quería, se tenía este papel del abuso de la mujer, a lo mejor un poco nacionalista, con un contexto un tanto nacionalista esta película, pero pues podríamos hablar un poco de este papel de la mujer como docente y cómo se enfrentó a hacer alfabetizar a niñas y niños, ¿no? Esta cuestión igual veremos que ya las escuelas son mixtas y que ya hay una apertura a esta integración escolar. Y bueno, para terminar, sé que es muy breve este video, pero finalmente era que el día no pasara desapercibido, pues sería igual esta, ahorita de las que recordaba y que fueron más significativas cuando estudié la licenciatura, pues fue precisamente una lectura de Fernando Salvater, este pedagogo eh, español que habla de la carta a la maestra. Y precisamente el libro, uno de esos libros se los dedica a su madre. Y precisamente no empieza a mencionar porque la madre es la primera que te enseña las primeras letras, siempre se tiene ese instinto maternal hacia la enseñanza informal con el papel maternal. Y también, pues, cómo se va y por qué también, ¿no? Todavía él trabajó con el sindicato de maestros de profesores aquí en México, escribió un artículo y creo que precisamente venía Carta a la maestra de este libro de Fernando Salvater y pues precisamente va dedicada a la maestra porque la planta docente hasta la actualidad sigue siendo en su mayoría de mujeres. Y bueno, creo que esto queda en la reflexión de que en nosotras, en, y bueno, en nosotros, en nosotros, pues queda todavía muy marcado la cuestión de que debemos de seguir trabajando porque existe esta equidad, porque a lo mejor terminamos con esas ideas que les mencioné hace un momento, que estuvieron muy marcadas a principio de siglo, algunas todavía de ellas permean hasta la actualidad, y creo que finalmente
pues se trata de ir poco a poco logrando esta equidad entre géneros para evitar malos entendidos y que las mujeres sigan integrando tanto al campo científico, al laboral y bueno, también al educativo, y que todas y todos tengamos este acceso a la cuestión educativa. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en Gato Pedagógico. Un abrazo y cuídense mucho.